Mi alma se goza, mi alma se deleita al recordar que en cada momento tú has estado ahí, Dios. Siervos somos y en nuestra servidumbre Jehová nunca nos ha dejado. Oh, gracias, 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 oh, gracias. Dios va delante de mí. Oh, gracias, oh, gracias. Dios va delante de mí. He tomado la mejor decisión, servirle al Señor de señores. He tomado la mejor decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo veré su promesa cumplida. Mis renuevos le servirán. Y mis semillas serán gavillas. Y con gozo volveré, de alegría danzaré. Y con gozo serviremos a Jehová. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias. Dios va delante de mí. Gracias. Oh, gracias. Dios va delante de mí. Oh, gracias. Oh, gracias. Dios va delante de mí. Gracias. Oh, gracias. Dios va delante de mí. Mi amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancias. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Bendito, hermoso, iglesia, nuestro tiempo llegó, nuestro tiempo llegó, tiempo de primavera. Mi amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancias. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancias. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. ¡Oh, gloria!
cosas. A Él sea la gloria. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto realmente poder estar nuevamente en tus hogares. Les agradecemos por estar siempre ustedes atentos a los servicios. Pero hoy es un día muy especial. Así es. Es un día muy especial porque es un día en el cual estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Hermanos, verdaderamente le damos la honra y la gloria a Dios por lo que Él realmente ha hecho por nosotros. Nos ha bendecido. Cuando Él dispuso que quería que hubiera una iglesia en un lugar en donde quizá muchas personas no se imaginaban que pudiera existir una iglesia, el Señor así lo decidió, el Señor así lo quiso, Él ya tenía propósitos. Aleluya, sí. Y es una gran bendición para nosotros el llegar a un segundo año. Sabemos que es un año bastante atípico realmente, porque sabemos de que no estamos en las condiciones como el año pasado, cuando cumplimos nuestro primer año, de que hicimos una gran celebración como de agradecimiento a Dios, y que todos ustedes nos acompañaron, estuvimos muy contentos. Pero Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios tiene control de todo eso. Así usted tiene que estar tranquilo, porque la palabra de Dios en Romanos, en 8:28, nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Amén. Y cuando la palabra dice todas, es todo. Y realmente tenemos esa confianza que Dios tiene control de todo esto. Hermanos, en mi corazón y el de mi esposa, el de ambos, está ese anhelo, ese deseo de volvernos nuevamente a reunir y a congregar. Hermanos, hay un dicho que se dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y los extrañamos realmente. Extrañamos esas dominicales en que nos reuníamos todos como hermanos a escuchar la palabra de Dios. Dios nos exhorta a que animemos a los demás hermanos para que podamos ir a escuchar la palabra de Dios. En Hebreos 10:24 y en Hebreos 10:25 nos pide que no dejemos de congregarnos, principalmente en estos días, cuando el día aquel está por llegar. Él nos exhorta a que verdaderamente estemos unidos como hermanos. Dios sabe en qué momento y en qué lugar nos estaremos reuniendo, hermanos. Yo te pido que te pongas de rodillas todos los días y le pidas a Dios porque Él nos tenga ya previsto el lugar donde nos vamos a reunir nuevamente, pero de que vamos a continuar, porque ustedes son lo más importante, porque ustedes son hijos de Dios, somos hijos de Dios, y vamos para adelante con la iglesia Hijos de Guerrero. Hoy son 2 años, vamos para muchos años más, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Qué gusto, qué alegría, mis hermanos. Aquí están sus pastores, deseándoles un feliz cumpleaños a cada miembro de la congregación, agradeciéndoles de todo corazón este apoyo que hemos tenido durante estos 2 años. Romanos 8:28, como lo citaba mi esposo, dice que todo nos ayuda a bien, pero aquellos que han sido elegidos conforme su propósito. Y le pedimos al Señor que ese propósito sea en medio de toda la congregación. Y nos gozamos hoy, como decía él, es día de gozo, es día de alegría. Le damos la bienvenida al canal a todos nuestros hermanos que están lejos de Villanueva y a los que están en Villanueva. No queremos mencionar nombres porque podríamos dejar a alguien afuera, y todos son muy importantes. Amén. Todos son muy importantes para nosotros. Es para nosotros un regocijo y una alegría este día. Hay banquete. El Señor nos ha preparado una palabra por medio de un ministerio magistral. Y gocémonos, hermanos, sigámonos gozando. Y como decía el pastor, el Señor sabe lo que tiene para Hijos de Guerrero. Él sabe lo que Él tiene. Él se ha proveído esta congregación, se ha proveído cada miembro de esta congregación. Y Él es el que está haciendo sendas donde nosotros pensamos que no las hay.
Agradecemos a todos aquellos que han estado, a los diáconos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, a todos los departamentos, ¿verdad? Hay un regocijo para nosotros, todos los hermanos que han trabajado, al departamento de edición, que ha estado constante con nosotros trabajando, al de danza. Ay, mire, hermana, ya empecé a mencionar nombres y no quería, porque no quiero dejar a ninguno fuera. Todos los departamentos, todos los departamentos son importantes para nosotros, y hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta y le agradecemos al Señor esa bondad. Así es. Damos gracias al Señor por los pastores que también el día de hoy nos están viendo por medio del canal, y agradecemos a sus congregaciones también. Los bendecimos, hermanos, los bendecimos. Feliz cumpleaños, hijos de Guerrero, feliz cumpleaños. Como decía el pastor, que el Señor nos conceda muchos años más para trabajarle, que el Señor conceda los deseos del corazón de hijos de Guerrero conforme a la voluntad de Él. Los bendecimos, como pastores los bendecimos. Oramos por ustedes, oramos por sus hogares, le pedimos al Señor, extrañamos, hemos hablado con Él, extrañamos, que el trabajo que el pastor hizo nos trajo mucha alegría, pero al tiempo nostalgia de poder compartir, y lo declaramos que el Señor nos lo va a permitir, si está en sus planes, nos va a permitir estar como congregación. Los bendecimos. Amén. Los bendecimos. Amén. Así es, hermano. Feliz aniversario. Amén. Y los exhortamos a que sean valientes, porque, hermano, hermana, lo mejor está por venir. Así es. Que Dios los bendiga. Bendiciones, pueblo. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por... Amados hermanos de la Iglesia de Cristo, hijos de Guerrero, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Marco Vinicio Castillo, y quiero agradecer primeramente al Señor por este hermoso privilegio de predicar su palabra, pero también poder dirigirme a ustedes con un tema de la palabra para ministrarles, para edificarles, para bendecirles. Y desde luego también quiero agradecer a la pastora Loida y a su esposo por tomarme en cuenta siempre para participar con ustedes de este aniversario. Es importante, creo yo, no recuerdo, me parece que en algún momento lo platicamos con ustedes en años anteriores. Es importante lo que la Biblia nos deja ver en el Salmo 90, un salmo escrito por Moisés, cuando dice que Moisés le ruega al Señor que nos enseñe a contar nuestros días de modo que obtengamos sabiduría de ello. Es decir, cuando nosotros celebramos ya sea un cumpleaños personal, un aniversario de bodas, o en el caso de ustedes un aniversario a nivel congregacional, pues desde luego es una alegría, es un gozo, y yo creo que es válido alegrarnos, regocijarnos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero creo que es importante que también obtengamos sabiduría del hecho de contar los años, de contar los días, ¿verdad? Así que yo deseo de todo corazón que el Señor no solamente los bendiga y les permita gozarse en Él por este aniversario más, sino también que podamos obtener una sabiduría de parte de Dios para vivir nuestra vida en una forma adecuada.
Adicionalmente a eso, perdón que ya me extendí un poquito en la introducción, pero ahorita vamos a entrar de lleno al tema que quiero platicar con usted. Adicionalmente a eso le decía, pues la pastora Loida me comentaba que ustedes también van a estar ministrando la Santa Cena, así que bueno, ya gracias a Dios estamos acá preparados también, y de hecho el tema que quiero comentar con ustedes es acerca de eso, porque yo creo que la Santa Cena es un tema importantísimo para nuestra vida. Desde el punto de vista espiritual, por supuesto, pero como todas las bendiciones de nuestro Dios, abarcan todo nuestro ser. Usted recuerda que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que debemos ser hallados irreprensibles en espíritu, en alma, pero también en cuerpo para la venida del Señor. De tal manera que la ministración que Dios da para nosotros a través de su palabra, por medio de la unción de su Espíritu Santo y también ministraciones especiales como la Santa Cena, abarcan todo nuestro ser. Pueden ministrar nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Entonces yo quisiera platicar con ustedes. Ustedes van a poder ver ahí en pantalla la presentación de este tema. Yo le puse por título a este tema, comer y beber. Entonces, déjeme platicarle un momentito, siempre a manera de introducción, para poder trasladar el sentir general que quiero compartirle. Miren, comer y beber diríamos que son dos de las necesidades básicas, si no las más importantes para la supervivencia humana. Yo no soy médico, no conozco a profundidad estas cosas, pero he entendido, he escuchado información que, por ejemplo, una persona no puede pasar más de 72 horas sin beber líquidos, sin comer, sin ingerir alimento. Puede soportar un poco más siempre y cuando beba agua, consuma líquidos. Pero si no come ni bebe, en 72 horas ya no sobrevive, ya el cuerpo no resiste. De hecho, pues usted sabe también que existe el concepto de esto que se llama inanición, ¿verdad? Una persona puede morir por inanición, es decir, la falta de ingerir alimento. Al final de cuentas, el cuerpo, el organismo colapsa y la persona puede fallecer. Lo que estaba tratando de resaltar es que puede soportar un poco más sin comer, pero sin beber solo 72 horas. Ok, pero entonces eso es en el ámbito físico. El comer y beber es una necesidad de nuestro cuerpo. Sin embargo, yo creo que estas dos necesidades, como le decía, aparte de ser básicas para la supervivencia humana, debemos considerar que también conllevan muchas veces una ministración a nuestra alma, a nuestro ser interior. Porque mire, le voy a poner ejemplos. Es muy común en nuestro medio, sobre todo, escuchar cuando de pronto usted, bueno, ahora casi no estamos saliendo, ¿verdad? Pero si de pronto usted encuentra en la calle a un amigo, un familiar al que tiene mucho tiempo de no ver y usted se alegra de verle y entonces le dice, mira, a ver cuándo nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Y platicamos, ¿verdad? Y entonces, claro, como diría nuestro apóstol, el cafecito, pero con pan, ¿verdad? Entonces siempre hay comer y beber, aunque realmente en ese momento no es por la necesidad de satisfacer algo que el cuerpo está pidiendo, sino que allí estamos hablando de comer y beber como tener un tiempo de comunión, como un acercamiento social con aquellas personas que nosotros amamos. Incluso le puedo decir, es a veces a través de las comidas o de comer y beber, mejor dicho, en donde se cierran grandes negocios.
Usted sabe que a veces cuando hay ejecutivos de alto rango de diferentes corporaciones y qué sé yo cuántas cosas más, a veces ellos acostumbran a hacer almuerzos o comidas de trabajo, y allí en medio de ese acercamiento es donde se cierran negocios multimillonarios. Es más, le voy a poner otro ejemplo. Yo no sé cómo haya sido su caso, pero por ejemplo, los que estamos casados, yo no sé en qué momento usted, como dijo un hermano, lanzó la red, ¿verdad? Para que su esposa le dijera que sí, aceptaba entablar con usted una relación con miras al matrimonio. Pero muy comúnmente, muy generalmente, eso se da en una comida. Por lo menos yo le puedo decir, yo recuerdo en mi caso, y yo recuerdo que yo invité a mi esposa a almorzar, y ahí mientras almorzábamos, comíamos, platicábamos, ahí fue donde lancé la red, ¿verdad? Y afortunadamente, como dijo un hermano, para la gloria de Dios, picó la mojarra, dijo, ¿verdad? Pero está bien, ese es otro hablar. Pero entonces, volviendo al punto, lo que quiero decirle es que comer y beber, aquí ya vimos por lo menos dos cosas. Ya vimos la necesidad física, la necesidad corporal de comer y beber. Ya le mencioné ejemplos de cómo a nivel social, a nivel almático, también comer y beber puede ser una ministración. Pero sobre todo quiero hablarle de la parte espiritual. Porque entonces cuando nosotros pensamos en la Santa Cena, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, desde luego, puede haber este tipo de ministraciones que le acabo de decir, pero lo más importante es la ministración a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, a ese hombre nuevo que dice la Escritura que se regenera cada día conforme a la imagen del que lo creó. Ese espíritu, ese hombre interior debe ser ministrado a través de la Santa Cena. Y claro, diríamos como por efectos colaterales, también nuestra alma y nuestro cuerpo pueden ser ministrados, pero lo más importante es lo espiritual. Ok, entonces permítame leerle estos versículos que son ampliamente conocidos. Usted los va a ver en pantalla en el momento que usted, en este momento usted los va a poder ver allí. 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 y 27. Vamos a leer otros versículos más, pero empezamos en el 26. Y yo quiero que usted note que en los versículos que vamos a leer, por lo menos yo logré contar 5 veces que se menciona comer y beber. Comer y beber. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mire el versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ahí va la primera. Versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Va la segunda. Miremos los siguientes versículos. Versículo 28 y 29, por lo menos es donde se mencionan las otras veces. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Ahí va la tercera. Verso 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos aún duermen. Es decir, note usted la importancia entonces que tiene el comer y beber. Desde luego, repito, aquí no estamos hablando solamente de la necesidad física, porque mire hermano, eso es el problema que el Señor Jesús mismo nos hace ver en Mateo capítulo 6, me parece, cuando Él dice que no nos afanemos por qué habremos de comer, qué habremos de beber, y aún añade el qué habremos de vestir. Porque dice los gentiles, los paganos, los que no conocen al Señor, ellos buscan afanosamente este tipo de cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de ustedes. Entonces, lo que quiero decirle es que realmente hay una necesidad física de comer y beber, pero aquí se deja ver que esto es una ministración espiritual.
Es una comida y una bebida, materialmente diríamos es normal. Este no es un pan que descendió del cielo como el maná en el desierto, ¿verdad? No es un vino que una vid milagrosa brotó de algún lugar y de ahí. No, esto es algo normal si usted quiere verlo. Pero la acción de comer y beber tiene unas implicaciones espirituales. Entonces, mire, vamos a regresar un momentito al versículo 26, porque yo quiero resaltar en estas 5 cosas, 5 veces que se menciona comer y beber, habla de 5 cosas importantes que nosotros debemos tener presente al momento de acercarnos a la mesa del Señor. Lo primero, en el versículo 26, dice que el comer y beber es un acto simbólico por medio del cual estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, número 1, el acercarnos a la mesa para comer y beber implica que estamos anunciando la muerte del Señor, pero de manera también implícita estamos anunciando su venida. Estamos anhelando la venida del Señor. Ese es el número 1. Número 2, mire qué tremendo esto, el versículo 27, el que come y bebe indignamente será culpable. Es decir, esto es un juicio. Es decir, el hecho de comer y beber, repito, aquí no conlleva el propósito de satisfacer una necesidad del cuerpo. Esto es acercarnos ante el Señor para un juicio. Y puede ser que cuando alguien lo hace indignamente es hallado culpable. Y obviamente cuando usted sabe que cuando hay un juicio y alguien es hallado culpable, viene un castigo, viene una condena, viene una sentencia en contra de él por aquello que transgredió, por aquel error que cometió. Entonces, número 1 dijimos anunciar la muerte y la venida del Señor. Número 2 es un juicio. Número 3, sigamos viendo acá. Aunque realmente esto solo se lo menciono en términos generales porque no me quiero centrar tanto acá, sino ahorita le voy a mostrar otros versículos para ministrar la mesa del Señor. Entonces, versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma y beba. Es decir, el tercer aspecto, diríamos, esto es un examen. Esto es un autodiagnóstico. Y entonces, por eso aquí tendríamos que recordar que realmente ninguno podría impedirle a otra persona que coma y beba del pan y de la copa, sino que esto es un examen que debe hacer cada uno de sí mismo. Este es un examen en donde el único que va a dar el resultado, que va a dar el diagnóstico es uno mismo. Claro, si uno no lo hizo correctamente, el Espíritu Santo, que es el que todo lo ve y es el que fue dejado como nuestro ayo, nuestro tutor acá en la tierra, pues obviamente Él nos va a corregir la plana. Pero entonces esto es un examen, un autodiagnóstico que debemos hacer. Ahora, luego viene el versículo 29, el que come y bebe sin discernir. Entonces aquí agrega otro elemento importante, que es el discernimiento. No se trata solamente de acercarnos, comernos y el pan y beber la copita, sino que tiene que haber un discernimiento. Es decir, no es algo tan sencillo como se oye comer y beber, sino tiene que ser una acción que involucre el discernimiento y debe ser un discernimiento correcto. Y finalmente dice, porque el que lo hace sin discernimiento, come y bebe juicio. Es decir, es un castigo que viene sobre él. Ok. Entonces, y el verso 30, no podemos dejar de mencionarlo, que entonces las consecuencias también se manifiestan en espíritu, alma y cuerpo. Por esta razón, dice, como dando a entender, por el hecho que algunos en la iglesia de los Corintios habían participado, habían comido y bebido sin discernir, vino un juicio, bebieron juicio, comieron y bebieron juicio. Y entonces, en su espíritu se debilitaron. En su alma se enfermaron y en el cuerpo incluso algunos murieron. Entonces, solo le presento esto, desde luego, no para asustar a nadie de ninguna manera, solo le estoy presentando las generalidades de lo que implica comer y beber cuando nos referimos a la Santa Cena. Pero entonces yo quiero presentarle a partir de este momento
varios pasajes. Bueno, tal vez si nos da tiempo, vamos a ver 3. Bien, voy a procurar que nos dé tiempo porque sí me gustaría mucho poder enfocar estos 3 pasajes en donde nosotros encontramos a varios personajes de los cuales la Biblia dice que comieron y bebieron, las 2 cosas. En el contexto del pasaje, usted va a ver que muy probablemente se está refiriendo a la acción normal que yo le decía, satisfacer una necesidad del cuerpo. Pero teniendo esta perspectiva que yo le acabo de trasladar, lo vamos a ver como una sombra, como una figura de la Santa Cena y cómo nosotros deberíamos acercarnos, incluso las cosas que podemos esperar que sucedan en nuestra vida al acercarnos a la mesa del Señor para comer y beber. Ok, entonces miremos el primero. Aquí lo va a poder ver usted también en la pantalla. Génesis capítulo 24. Vamos a leer del versículo 50 en adelante para tener el contexto completo de lo que está sucediendo. Aunque tendríamos que explicar algunas cosas adicionales, pero quisiera leer primero estos versículos y luego explicar el contexto. Versículo 50 dice: Labán, que era el hermano de Rebeca, y Betuel, que era el padre de ella, respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto, no podemos decirte que está bien ni que está mal. He aquí, Rebeca está delante de ti. Tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Versículo 53. Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él, aquí viene, este es el versículo que quiero enfatizar. Después él, es decir, Eliezer, y los hombres que estaban con él, comieron y bebieron. Aquí es donde donde aparece, estas 2 acciones: comer y beber, comer y beber. Comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo: enviadme a mi señor. Pero el hermano y la madre de ella dijeron: permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. Versículo 56. Y él les dijo: no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, enviadme para que vaya a mi señor. Y ellos dijeron: llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Y ella dijo: me iré. Bueno, paremos un momentito acá y permítame tal vez recordarle, porque seguramente usted conoce esta historia y muy probablemente también habrá escuchado la enseñanza, la figura extraordinaria que contiene este pasaje. Es más, yo creería que incluso tendría que irme un poquitito atrás de la historia para explicar lo que esto significa, pero tal vez me voy a centrar aquí en el capítulo 24. Resulta que el capítulo 24 de Génesis empieza diciendo que Abraham ya estaba viejo. Y entonces él llama, en el capítulo anterior había muerto Sara, la esposa de Abraham. Entonces él llama a Eliezer, que era el criado más anciano que él tenía, el que estaba a cargo de toda la hacienda de Abraham. Y entonces Abraham lo llama y le dice, lo hace jurar y le dice: te voy a enviar a la tierra de la cual yo salí, para que de allí, de entre mis parientes, tú escojas una esposa para mi hijo Isaac. Mire qué costumbres las de aquel tiempo, ¿verdad, hermano? Porque qué complicado debe haber sido, sobre todo en este tiempo. Los muchachos, yo no sé hasta qué punto estarían dispuestos a que el padre
escogiera esposa por él, o en este caso incluso era el siervo, ¿verdad? Pero bueno, eso solo es un comentario. Resulta que entonces Eliezer, el siervo, incluso le dice, mira, ¿y qué pasa si la doncella no quiere venir? Entonces le dice Abraham, bueno, si ella no quiere venir, está bien, que no venga, tú quedarás libre del juramento, pero eso sí, te pido por favor que mi hijo no vuelva al lugar de donde yo salí. Entonces, esto es impresionante, porque esta es una figura hermosísima. Y mire, aún los teólogos, aún aquellos que no les gusta que se les hable de figuras y cosas, simbolismos y todo esto, aún ellos están de acuerdo en decir que esta es una figura del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de la siguiente manera. Abraham, pues obviamente representa al Padre. Isaac era el hijo único, que representa al Señor Jesucristo. Y pues Eliezer, el siervo que estaba sobre todas las posesiones, estaba a cargo de todas las posesiones de Abraham, es figura del Espíritu Santo. Y recuérdese usted, 2 capítulos antes, en el capítulo 22, Abraham, el padre, había ofrecido en holocausto, había ofrecido en sacrificio a su hijo Isaac. Esa es figura de la muerte del Señor Jesucristo, porque es interesante cómo él sube al monte cargando la madera con la cual iba a ser sacrificada, así como 2000 años después el Señor Jesús iba a subir al monte de la calavera cargando el madero en el que iba a ser sacrificado. Entonces el capítulo 22 nos habla del sacrificio del Hijo, y el capítulo 24 nos habla entonces cuando el Padre, tipificado en Abraham, envía al Espíritu Santo, tipificado en Eliezer, y lo envía a la tierra a buscar una esposa para el Hijo único, que es figura del Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo, insisto, en Eliezer, entiéndase Espíritu Santo, toma consigo camellos y regalos para ir a buscar a la que habrá de ser esposa del Hijo, la esposa del Señor Jesucristo, representado en Isaac. Y entonces usted conoce la historia, él llega, él ora, ruega al Señor, pone una señal, la señal se cumple, y entonces ellos lo reciben en la casa. Y ahí es donde aparecen los hermanos, el hermano, llamado Labán, que después fue el que le hizo la vida a cuadritos a Jacob, ¿verdad? Usted recuerda la historia. Pero entonces aparecen Betuel, era el padre de Rebeca, aparece Labán, que era su hermano, aparece la mamá de ella, y entonces el siervo Eliezer, el Espíritu Santo, él empieza a relatar cómo fue aquel encuentro. Él empieza a exponer su situación y dicen, mire, mi Señor me envió y que por aquí, toda la historia. Pero llega el momento en el que cuando ellos escucharon todo eso, esa es otra cosa, que Él lleva regalos, entiéndase, dones del Espíritu Santo, carismas, para adornar a la que va a ser esposa del Hijo. Él lleva camellos, que son figura de los ministros. Él lleva provisión y Él lleva todo lo que sea necesario para que aquella doncella se convierta en la esposa de Isaac. Y entonces, ya cuando todos están contentos, él expuso la situación, él cuenta cómo fue que encontró a Rebeca, él cuenta cuál fue la señal que él puso y cómo Rebeca cumplió con aquella señal. Y entonces, donde empezamos a leer en el versículo 50, Labán y Betuel, Labán era el hermano y Betuel el padre de Rebeca, le dicen, bueno, mira, realmente esto es de Dios. Nosotros no te podemos decir que está bien o que está mal. Realmente, si el Señor fue el que lo dispuso de esa manera, pues ahí está. Llévatela, ¿verdad? Para que sea esposa del Hijo de tu Señor. Y entonces, ahí viene el punto interesante. Porque hasta ese momento, pues alguien diría, bueno, ya está todo resuelto. Pero era necesario algo más para definir a la que habría de ser esposa. Y ese algo más era comer y beber.
Entonces viene Eliezer, entiéndase, el Espíritu Santo, y los hombres que estaban con él, eso es lo que leemos en el versículo 54, entiéndase, los ministros, ellos preparan la mesa para comer y beber. Y una vez que ellos hubieron comido y bebido, dijeron, nos vamos de regreso a la casa del Padre. Y entonces, mira, hermano, ahí es donde brincaron los familiares, ¿verdad? Dijeron, no, mira, déjala por lo menos unos días más, que se quede otro tiempo aquí en la tierra, aquí donde nosotros habitamos, que se quede un momentito más. Y entonces viene Eliezer y dice, no, por favor, ustedes ya escucharon todo, ustedes ya vieron cómo el Señor hizo prosperar mi viaje, así que por favor no me detengan, envíenme de regreso a mi Señor con la que habrá de ser esposa de su hijo. Y entonces le dicen, bueno, ¿sabes qué? Preguntémosle a ella, ¿cuál es su deseo? Y entonces la llaman y le dicen, ¿te irás con él? Y ella dice, me voy. ¿Por qué razón? Porque miren hermanos, comer y beber, en este caso, entendiéndolo como comer el pan y beber la copa que representan el cuerpo y la sangre del Señor, definen a los que habrán de ser la esposa del Señor. Los que no están pensando, los que no anhelan la venida del Señor, pues obviamente están representados en Labán, en Betuel, en toda la familia de Rebeca. Porque diríamos, vaya, pues aquella casa, aquella familia representa a la iglesia. El Espíritu Santo descendió a la iglesia y allí dio dones, ahí mostró sus camellos que son los ministros, ahí expuso el plan del Padre para que su hijo se case, pero solo una aceptaría el plan del Padre. Todos los demás dijeron, ¡ah, qué bonito esto! Mira, qué bendición, qué experiencia, definitivamente. Esto es de Dios. Nosotros no te podemos decir nada más al respecto. Seguro que esto es de Dios. Entonces, que se vaya la muchacha contigo. Pero ellos no se fueron. Ellos no, claro, yo entiendo, pues hermano, que esto podríamos verlo en lo literal, que desde luego a él lo enviaron por la muchacha, no lo enviaron por la familia. Y que es una figura, tal como yo se lo estoy tratando de explicar a grandes rasgos. Pero lo que definió el momento de volver, lo que definió si se iba o no se iba la doncella, la virgen, fue comer y beber. Después de que comieron y bebieron, Eliezer, el Espíritu Santo dice, nos vamos, ya no me queda más tiempo aquí en la tierra, yo ya cumplí lo que el Padre me encomendó hacer, yo ya lo cumplí al pie de la letra, ahora es el momento de volver. No me retengan y no retengan tampoco a la doncella. Y entonces cuando le preguntan a ella dice, yo me voy, yo quiero ir a casarme con el Hijo del Señor. Entonces, por eso le decía, hermano, cuando nos acercamos a la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena, son esas dos acciones, comer y beber. Pero no es tan simple como se oye. Es una acción por medio de la cual se va a definir quienes anhelan volver a la casa del Padre y convertirse en la esposa del Cordero y quienes sencillamente solo van a admirar y asombrarse por lo que Dios hace, pero realmente ellos no están interesados en participar de las bodas del Cordero. Entonces, hermano, ahora que nos acercamos, por eso es importante acercarnos con discernimiento. Discernir que lo que estamos haciendo no es un rito, no es una costumbre, una tradición evangélica establecida a lo largo de los años. No. Es una comida y una bebida espiritual que nos confronta, que nos hace examinarnos, que establece un diagnóstico de cuál es nuestra situación, pero parte de ese diagnóstico es, ¿te quieres casar?
¿Quieres irte en pos del Espíritu Santo para que Él te guíe todos los días de tu vida y te conviertas en la esposa del Cordero? ¿Quieres hacerlo? Y yo sé que la mayoría de ustedes, o quizás todos, espero yo, dijeron, sí, yo anhelo. Bueno, pues entonces comamos, bebamos y nos vamos, ¿verdad? Ya todo salió en rima. Ok, entonces ese sería el punto número 1. ¿Cómo voy de tiempo? Padre Santo, ya llevo bastante tiempo, pero creo que todavía tengo suficiente para hablarle de los otros 2 pasajes y luego ministrar la Santa Cena. Miremos este otro pasaje, por favor. Usted lo va a ver acá. Es en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9 y 10. Aquí tendríamos que explicar un poquito también el contexto, pero primero permítame leerle estos versículos. Primero Samuel, capítulo 1, versículo 9, dice acá: pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Silo era el nombre de la ciudad donde estaban, ¿verdad? Ahí estaba establecido el tabernáculo en ese tiempo. Y entonces dice, después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces, mire, recordemos un poquito la historia. Este pasaje empieza describiendo la genealogía de un hombre llamado Elcana, un hombre, cuando usted ve el significado de los nombres de aquella genealogía, usted puede ver, que está hablando de un personaje extraordinario. Empieza diciendo que había en Ramataim de Sofim, en la región montañosa de Efraín, un hombre llamado Elcana, hijo de fulano, mengano, y empieza a menciona 5 nombres, pero ese es otro tema. El punto está en que cuando usted ve, Ramataim, por ejemplo, significa alturas. Sofim significa vigilantes. Es decir, este hombre era un personaje que tenía un trasfondo extraordinario, impresionante. Se llamaba Elcana. Pero, como dijo alguien, ¿verdad? Siempre hay un pero. Resulta que él tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana, que era su esposa, era la esposa legítima, era a quien él amaba, pero era estéril, no le podía dar hijos. Y la otra se llamaba Penina, que era, existe una tradición judía que dice que lo que sucedió allí es que Elcana y Ana se casaron enamorados, se casaron en el orden que tendrían que haberse casado. Y esta tradición judía, esto que les estoy diciendo no es la Biblia, ¿verdad? No lo estoy dando por sentado y que así sea. No. Esto es una tradición, una leyenda hasta cierto punto, y que puede ser que contenga algunos errores, algunas diferencias por ahí, pero solo lo pongo como una referencia. Entonces, lo que dicen es que al pasar el tiempo y ver Elcana que Ana no podía tener hijos, entonces él fue y se buscó a otra en la calle que sí le daba hijos. Yo he considerado por mucho tiempo que Penina tenía por lo menos 10 hijos. Por eso es que en algún momento Elcana le pregunta a Ana, mira, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Como que dice, también tenía su autoestima bastante elevada Elcana, ¿verdad? Porque es como el que diga, mira, tenerme a mí, mamadita, es mejor que tuvieras 10 hijos, con que ese conmigo lo tenés todo, ¿verdad? Pero no, definitivamente no podemos olvidar que la máxima realización de una mujer es cuando llega a ser madre. No necesariamente cuando alcanza un título profesional o llega a ser gerente de una gran corporación, no, o incluso presidente de una nación. Esa no es la máxima realización de una mujer. La máxima realización de una mujer es cuando llega a ser madre. Entonces, muy honorable, muy personaje podría haber sido Elcana, pero realmente el amor de un esposo jamás va a poder sustituir la realización de una mujer como madre. Ok, pero entonces resulta que Penina era una bandida.
porque no solo ella tenía hijos, pero por montones, sino que todavía provocaba a Ana al ver que ella no los tenía. Y entonces Ana se amargó. Ana ya no comía. Dice la Biblia que cada año Elcana subía con su familia a Silo, la ciudad donde estaba el tabernáculo, y llevaban sacrificios, llevaban ofrendas y toda la cosa. Y entonces dice, a Ana le daba una doble porción porque la amaba. Y a todos los demás les daba una porción normal. Pero cuando iban al templo, Penina empezaba a fastidiarla y entonces Ana ya no adoraba, ya no comía, se deprimía y era una tortura para ella subir al templo. Pero un buen día, por eso le quise poner aquí, perdone usted que se me pasó por alto, como acostumbro resaltar con otro color la frase comido y bebido, pero el versículo 9, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Vaya pues, permítame aplicarlo, interpretarlo según el enfoque que le estamos dando a este mensaje. Pero Ana se levantó después de una santa cena y fue al templo. Y mientras el sacerdote estaba sentado en la silla, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Es decir, después de una santa cena, ella tuvo las fuerzas, como en primer lugar creo yo tuvo que haber venido un arrepentimiento. Al decir arrepentimiento no me refiero necesariamente que ella fuera la que estuviera en pecado, sino realmente lo que me refiero, recuérdese usted que arrepentimiento se traduce de una palabra griega que es metanoia, que significa un cambio en nuestra forma de pensar. Entonces, después de haber comido y bebido, después de haber participado en la Santa Cena, entonces le vino a ella un cambio en su forma de pensar y dijo, no, yo no puedo seguir así. Tal vez las circunstancias no van a cambiar. No puedo mandar a matar a Penina. No puedo evitar eso. No puedo evitar que mi esposo la tenga ahí o que siga engendrando hijos. Pero yo no puedo seguir así. Yo me voy a levantar y después de la Santa Cena, ella fue al templo y derramó su alma porque ella estaba amargada. Ahora mire, aquí podríamos verlo desde diferentes ángulos. Porque número uno, yo podría ministrar este pasaje o enfocarlo desde el punto de vista de una mujer que ciertamente está amargada porque su esposo le fue infiel. Imagínese usted el dolor de aquella mujer. Claro, ahorita tal vez ya quitemos el nombre Ana y aterricemos la idea. ¿En cuántos casos se da desafortunadamente de hombres que incluso a la manera de lo que yo le contaba de la tradición judía, hombres que al ver que su esposa no puede darles hijos, van y tienen hijos en la calle? Y yo conocí un caso hace muchos años, ¿verdad? Yo le ruego al Señor que este varón que yo voy a mencionar se haya arrepentido y conozca del Señor. Pero él, por ejemplo, con su esposa, tuvo 3 hijas mujeres. Y como usted sabe, desafortunadamente a veces predomina una mentalidad machista en muchos hombres. Él quería tener un hijo varón. Y resulta que se consiguió una mujer en la calle, cometió un adulterio y efectivamente aquella mujer le dio a luz un hijo varón. Y él estaba, ¿cómo le dijera? Como diríamos comúnmente, pues, ¿verdad? Él se desvivía por su hijo varón. Claro, siempre cumplía con sus obligaciones como padre y esposo con su matrimonio y sus hijas, pero él hacía cualquier cosa por su hijo varón. Ok, ahora imagínese el corazón de aquella mujer. Al ver que su esposo le falló, al ver que su esposo... y aquí podríamos aplicarlo en ambas vías. Claro, en el pasaje es una mujer, pero esto podría ser incluso un hombre que sufrió una traición, que sufrió una infidelidad de su cónyuge y que eso lo tiene amargado, que sube al templo y no puede adorar, sube y no le aprovecha de nada ir a la iglesia porque
Porque al final de cuentas está siempre el recuerdo de aquel adulterio, de aquella infidelidad, y eso hace que su corazón se amargue, se deprima y no puede. Pues entonces la Santa Cena, en primer lugar, le va a dar la fuerza para levantarse y derramar su alma delante del Señor, para que entonces pueda dejar de sufrir de la manera como ha estado sufriendo todo este tiempo. Pero aparte de eso, podemos ver algo también aquí, y es precisamente la esterilidad. Porque después de que Ana comió y bebió, entiéndase, después de que tomó Santa Cena, tuvo la fuerza para subir al templo, derramar su alma, y Dios escuchó su oración. Si en medio de las personas que me están escuchando hay alguna mujer que no ha podido dar a luz hijos, y eso la tiene frustrada, eso muchas veces la deprime, incluso en algún momento puede ser que hasta ya se haya amargado y que aún esto se convierta en temas de discusión con su cónyuge. Yo no le estoy prometiendo nada, porque yo no puedo hacer el milagro que usted necesita. Lo que yo le estoy diciendo es, por medio de comer y beber, por medio de la Santa Cena, primero Dios le va a dar la fuerza para que usted pueda subir. Estoy hablando en un sentido simbólico, desde luego, ¿verdad? Porque ahorita ni reunirnos podemos en las congregaciones, ¿verdad? Pero Dios le va a dar la fuerza para que usted pueda derramar su alma, salir de la situación en la que está, cambiar su forma de pensar y decir, no, hasta aquí, basta, esto ya no puede seguir así, yo necesito que el Señor haga algo en mi vida, y usted derramar su alma. Y el Señor, al ver la intención de su corazón, Dios le va a dar aquello que usted anhela, aquello que usted necesita. Porque entonces mire, este mismo pasaje, solo que unos versículos más adelante, versículos 17 y 18, esta es la Biblia Martín Nieto, esa es la abreviatura BMN, Biblia Martín Nieto. Usted conoce la historia. Cuando ella derrama su alma, el sacerdote Elí piensa que ella está borracha, la regaña, ella le aclara cuál es la situación, y entonces el versículo 17 dice, Elí le respondió, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo, que tu sierva alcance tu favor. La mujer se marchó, comió y bebió otra vez, y ya no parecía la de antes. Cuando usted ve otras versiones, dice, lo que pasa es que en otras versiones solo dice comió. Por eso puse la Martín Nieto, porque me gustó que esta dice comió y bebió otra vez. Y ya no parecía la de antes, pero otras versiones dicen ya no estuvo más triste. Otras versiones dicen su semblante cambió. Es decir, el Señor la liberó de la amargura que tenía, pero incluso cambió su semblante. Ella ya no estaba más triste, cambió su forma de ser. Pero ¿qué fue lo que hizo que surgiera aquel cambio? La Santa Cena. Comer y beber. Claro, yo no le estoy diciendo que necesariamente tenga que ser en 2 santas cenas, ¿verdad? Que la de ahorita va a tener las fuerzas para derramar su alma y hasta dentro de un mes va a tener ya el cambio de semblante. No. Yo solo le estoy poniendo que aquí está explicado en 2 pasajes, 2 versículos distintos, pero esto puede suceder en un mismo momento. Que el Señor pueda transformar, que pueda liberar a alguien de la tristeza, de la amargura, de la depresión por haber sufrido una traición de parte de su cónyuge. Pero también las personas, las mujeres que anhelan ser madres y no han podido dar a luz. Insisto, yo no soy quien les va a hacer el milagro. Yo solamente le estoy anunciando lo que veo aquí en la palabra, pero por medio de la Santa Cena, por medio de comer y beber, Dios puede ministrar aún su cuerpo para quitar la esterilidad y que usted pueda realizarse como mujer siendo madre. Mire el poder que tiene la Santa Cena. Pero bueno, el tiempo, Padre Santo, siempre es un adversario nuestro, ¿verdad? Solo le leo
un último pasaje y vamos a ministrar la Santa Cena. Este pasaje es impresionante, porque aquí se deja ver un hombre de Dios, un valiente de Dios, pero que está pasando por un momento crítico, y también 2 veces se dice que comió y bebió. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4 en adelante. Dice de la siguiente manera: él anduvo, está hablando de Elías, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Verso 6, entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ay, mire, hermano, qué cosa más extraordinaria esto. Yo voy terminando porque también tenemos que ministrar la Santa Cena, pero entonces déjeme recordarle a grandes rasgos esta historia. En el capítulo anterior, 1 Reyes 18, se relata cuando Elías desafía a los profetas falsos de Baal y de Astarot para que suban al monte Carmelo y que ofrezcan sacrificios ellos a sus dioses y él por su parte al único Dios verdadero. Y dijeron, bueno, el que envíe fuego del cielo, el que responda enviando fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y usted conoce la historia. El Señor le dio una gran victoria, decapitaron por todo 850 profetas falsos. Y entonces cuando le llegaron las noticias a Jezabel, que era la esposa de Acab, rey de Israel, entonces ella le manda una amenaza de muerte a Elías y le dice: así me hagan los dioses, dice Jezabel, ¿verdad? Y aún más, si mañana a esta misma hora no está tu cabeza como una de los profetas que hoy mataste en el Carmelo. Y entonces Elías tuvo miedo y salió huyendo. Ahora mire, hermano, por favor, yo no me estoy burlando de él, tremendo hombre de Dios. Solo le quiero llamar su atención al hecho que un hombre de Dios que había tenido un respaldo de Dios impresionante, como una amenaza de muerte lo destanteó, lo desestabilizó por completo. Y él se deprimió de tal manera que se quedó dormido debajo de un enebro y ansiaba morirse. Basta ya, Señor, ya quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Entonces, mire, aquí hay varias cosas. Número 1, podríamos pensar una amenaza de muerte. Número 2, la frustración que él tenía. Porque lo que a mí me deja ver este pasaje es que él siempre quiso ser mejor que sus padres. Y por lo menos hasta ese momento creo que él se sentía campeón, ¿verdad? Ay, Dios, mi papá. ¿Cuándo mi papá ha hecho descender fuego del cielo? Él se sentía muy campeón. Pero cuando le vino la amenaza de muerte por medio de Jezabel, se deprimió y se frustró al darse cuenta que no era mejor que sus padres, y deseó la muerte. Pero otro aspecto que yo logro ver acá también es precisamente eso, la depresión. La depresión, ¿cuántas personas están deprimidas? Mire, platicábamos con los hermanos que amablemente me apoyan para grabar. La semana pasada platicábamos de una situación y también nuestro apóstol lo mencionaba en uno de los foros. Decía cómo en este tiempo actual se ha levantado como un espíritu inmundo en medio de la gente que están ansiando la muerte, y algunos desafortunadamente llegan a concretar un suicidio. ¿Pero por qué fue eso? Por la depresión. Y entonces aquel hombre deseó morirse.
Yo no sé cuál sea la situación que alguno de ustedes pueda estar pasando. Yo no sé si literalmente una amenaza de muerte lo tiene deprimido. Yo no sé si es cualquier otra razón, pero si alguien está deprimido y deseando la muerte, necesita urgentemente comer y beber. Tomar la cena del Señor, comer del pan y beber de la copa, porque mire, a la primera él comió y bebió y se volvió a dormir. Pero fue la segunda vez, cuando el ángel lo vuelve a tocar, que entonces él vuelve a comer y beber, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y usted sabe, a partir de aquí, el Señor le empieza a dar instrucciones a Elías, a quienes debe dejar en la tierra como su sucesor, Eliseo, el rey de Israel, al rey de Asiria, me parece que es el otro que le dice que debe nombrar, porque como que dice, mira Elías, ya es hora de irte. Otra vez el arrebatamiento, otra vez el irnos de esta tierra. Entonces, por eso entiendo yo cuando dice en Lucas capítulo 21, cuando dice, cuando oigáis todas estas cosas, erguíos. Levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué razón? Porque si dice erguíos es porque posiblemente alguien anda cabizbajo. Alguien está deprimido, pero Dios quiere llevarnos de esta tierra, y para poder levantarnos de la depresión que muchas veces nos puede estar acosando, lo que hay que hacer es comer y beber. Y el hecho que aquí lo haya pasado 2 veces, yo quiero explicarlo o enfocarlo de la siguiente manera. Tal vez alguien dirá, pero es que mire hermano, yo ya me ministré, yo ya tomé la Santa Cena, yo ya hice tal cosa y las cosas siguen igual. Pues crea una vez más, no pierda la esperanza, vuelva a participar las veces que sea necesario, pero la fuerza de esta comida y esta bebida va a hacer que usted camine y se cumpla lo que dice, caminaremos, correremos sin cansarnos, caminaremos sin caer, como dice ese canto, ¿verdad? Pero está basado en Isaías 40:31, desde luego. Nos van a brotar alas como de águila y vamos a llegar hasta el monte de Dios. Yo quiero dejarlo hasta acá, hermano. El tiempo se me ha terminado y yo quisiera ministrar también la cena del Señor bajo esa perspectiva que usted acaba de escuchar. Tengo unos escasos minutos para hacerlo, pero quisiera que allí en su casa, yo espero que usted se haya preparado con antelación, con el pan y el vino o jugo de uva para poder participar de la mesa del Señor. Pero quisiera ministrarle esta palabra. La ministración va a ser la Santa Cena, no necesariamente una ministración como normalmente lo hacemos. Quisiera ministrarle esta palabra en esas cosas que hablamos. La definición de la novia, la definición de la que habrá de casarse y que tenga la disposición de decir, me voy con el Espíritu Santo, yo quiero ir a casarme con el Hijo. Número 2, en el caso de Ana, que vimos 2 ángulos distintos. Uno, las personas que están amargadas porque sufrieron una traición, un adulterio. Número 2, las mujeres que están frustradas, deprimidas porque no han podido dar a luz. Comer y beber les va a ministrar de tal manera que puedan salir de la situación en la que están. Y número 3, el profeta Elías, que estaba deprimido y deseando la muerte por una amenaza que tuvo. Así también, comer y beber es la solución para salir de esa situación. Entonces, yo quisiera orar brevemente antes de ministrar la cena del Señor y que también tengamos un tiempo prudente como para examinarnos a nosotros mismos, tal como leímos al principio en 1 Corintios 11, examinarnos, juzgarnos a nosotros mismos y según el diagnóstico que nosotros hagamos de nosotros mismos, así participemos de la mesa del Señor, discerniendo que lo que estamos haciendo es una comida y una bebida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecido Señor por tu bondad, por tu misericordia, agradecido Señor por un año más que tú le concedes a esta congregación
pero sobre todo, Señor, agradecidos porque nos ha tocado vivir el tiempo final y sabemos que la venida secreta de tu Hijo Jesucristo por su iglesia, por su amada, está muy cerca. Yo te ruego, Señor, que al acercarnos hoy a la mesa y comer del pan y beber de la copa, podamos nosotros, Señor, recibir esa ministración que nos defina, que nos dé el valor, la valentía para no escuchar incluso las voces extrañas que quieren retenernos en esta tierra, sino que podamos determinar, resolver en nuestro corazón, ir en pos de tu Espíritu Santo para estar contigo en esas bodas preciosas del Cordero. Pero te ruego que también cada una de las cosas que hemos ministrado a tu pueblo se hagan una realidad después de comer y beber. En el nombre de Jesús, por favor, santifica estos elementos, este pan, este vino, Señor, para que se conviertan en una comida y una bebida espiritual que ministre el espíritu, el alma y el cuerpo de cada uno de los que habremos de participar. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Yo le voy a invitar a que usted tome del pan y pensando en esto precisamente que acabamos de escuchar, que usted sepa que al comer no es solamente pan, sino que es una representación del cuerpo del Señor Jesucristo, que se hace uno dentro de su cuerpo para ministrar todo aquello que hace falta que sea ministrado todavía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias una vez más y tomamos de este pan sabiendo, discerniendo que representa el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, el cuerpo que fue dado inmolado por nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Te rogamos que tú perdones cada una de nuestras ofensas y que nos ayudes también a perdonar a quienes nos han ofendido. En el nombre de Jesús, comamos todos del pan. Tome su copa ahora, hermano, póngala en alto, recordando que esta copa representa la sangre del Señor que fue derramada para sellar el nuevo pacto. Esa sangre que no solamente fue el precio por nuestros pecados, sino también es el elemento purificador que al ser rociada sobre nosotros nos limpia de la contaminación que el pecado haya dejado y más aún nos hace aptos para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias por esa sangre bendita que fue derramada hasta la última gota para expiar nuestros pecados y poder acercarnos nuevamente a ti. Hoy, Señor, además de recibir esa administración, yo te ruego una vez más que el comer y beber traiga cada una de las cosas que hemos hablado a tu iglesia, a tu amada. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Tomemos todos de la copa. Ahora, dele gracias al Señor. Dice la Biblia que el Señor Jesús, después de haber tomado la cena, cantó un himno con sus discípulos y después del himno se encaminaron hacia el Monte de los Olivos, en donde habría de ser entregado y derramar su vida por nosotros. Así que si usted puede entonar un himno con los suyos ahí en casa, yo le invito a que lo haga, sobre todo una expresión de acción de gracias a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga. Una vez más agradezco el privilegio y deseo que el Señor siga edificándoles hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto
Y si Dios lo permite, algún día volveremos a vernos y estaremos juntos en la presencia del Señor. Si no, pues allá en la casa del Padre nos veremos y estaremos por toda la eternidad con Él. Que Dios les bendiga.